preguntas? Yo quería preguntar cómo ustedes lo ven con la marcha patriótica, si ahora es más positivo que el año pasado o 2 años atrás, algo así, la coyuntura durante Santos que durante Uribe. Sonido. Bueno, efectivamente siempre hay como y es natural, hay como la duda de que si Santos es mejor que Uribe o viceversa, o Uribe es mejor que Santos, o Uribe es peor que Santos. Sobre eso, compañeros, nosotros lo que decimos desde Marcha Patriótica es que el problema no es de nombre o de persona, si es Santos o es Uribe. Aquí es de un régimen político. Ellos representan los intereses de un régimen político. Entonces ellos son simplemente agenciadores de unas políticas que representan intereses de la oligarquía, de la burguesía, de los grandes terratenientes, y sencillamente hay cambios. Simplemente es y puede ser una estrategia también de estilo, ¿cierto? De presentación, porque Uribe era el que gritaba, el que regañaba a sus ministros, ¿cierto? El que insultaba al que quisiera, y era entonces el que se asumía pues como el hombre o la persona irreverente, mientras que Santos es más diplomático, fundamentalmente en la idea del diálogo y la concertación, pero esos son más peligrosos, porque de alguna manera ha demostrado el desarrollo del conflicto, pues cuál es su idea, su catadura de endurecer todas estas políticas que se han venido presentando en ese último periodo con respecto pues a fortalecer la guerra y no demostrar acciones en favor de la paz. Y lógicamente hoy pues, aparece Uribe de alguna manera señalando a Santos, y eso de alguna manera puede favorecer también la idea de situaciones complicadas donde pretendan de alguna manera colocar a la población en una situación prácticamente de mayor polarización del conflicto y de la guerra, donde finalmente lo que quieren imponer es que aquí no hay posibilidad de paz y mano dura lo que tienen que primar. Es un poco ese juego ahí que hay entre Uribe y Santos, de pretender demostrarle que uno tiene más voluntad que el otro, pero reitero. Yo diría más que si ahora hay menos represión a los movimientos populares que antes o más. No, es igual. Es igual. Incluso en mayor proporción, porque en este último periodo el tema del conflicto ha arreciado de manera más abierta. Entonces se presentan una forma de pronto de demostrar eso, es que hoy ha aumentado el tema de las represiones a dirigentes sociales. Y hay más de 8.000 presos políticos en las cárceles de Colombia. El tema de lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, de igual manera ha incrementado en este último periodo. El asesinato de dirigentes sindicales. Hace 15 días fue asesinado el secretario general del presidente de los corteros de caña, sindicato de los corteros de caña. Y bueno, todo el tema de lo que ha sido el genocidio, el asesinato. Lo que pasa es que han cambiado de estrategia. En términos de la represión, antes eran las masacres generalizadas, aunque hoy siguen habiendo masacres en el país, pero ahora lo hacen a través de los asesinatos selectivos, porque una masacre lógicamente ante la comunidad internacional genera rechazo, ¿cierto? Que son 10, 15 los muertos, mientras que el asesinato selectivo matan uno, mañana otro, un dirigente sindical, un defensor de derechos humanos, y para el sensacionalismo de los medios de comunicación, el morbo de la información, eso no es noticia. Incluso la masacre se califica o identifica después de 3 personas asesinadas en un mismo espacio. Entonces la estrategia es el asesinato selectivo, ¿cierto? Para no generar ante la comunidad internacional el tema de la denuncia, que a eso hay que decir los gobiernos les preocupa el tema de la denuncia internacional, y por eso el cambio de estrategia. ¿Cómo lo toman ustedes al grupo Águilas Negras? Que son los mismos que han cambiado el nombre, solamente Autodefensa de Colombia. Porque en el Perú, yo soy de Perú, en el Perú hay una policía que se llama también Águilas Negras, son antisubversivos.
usan boina roja. ¿Y cómo lo consideran ustedes en Colombia? Porque esa organización ha amenazado de muerte a la ex diputada Piedad Córdoba, ha amenazado de muerte porque ella ha mediado la liberación de los ex prisioneros de guerra. Bueno, esa es una situación bien compleja porque nosotros hemos dicho que el paramilitarismo no se ha actualizado como lo pretende demostrar el gobierno. Los principales cabecillas o dirigentes efectivamente se sometieron en el marco pues, de la Ley de Justicia y Paz, pero los lugartenientes o los mandos medios de alguna manera siguieron desarrollando toda la actividad criminal del paramilitarismo, y lo que sucedió es que muchos de los bloques paramilitares se trasladan a las regiones y cambian de nombre. Es decir, pero la estrategia como tal sigue intacta. Por eso hoy vemos de que la emisión de comunicados, de panfletos, acaba de salir uno hace 2 semanas, donde amenazan a varias organizaciones que hacen parte de la marcha patriótica, donde de alguna manera todo el proceso que se ha venido dando denuncia a nivel nacional e internacional frente a esos asesinatos selectivos, a la violación de derechos humanos, a las amenazas, pues han comprometido miembros de lo que el gobierno llama las BACRIM, bandas criminales, pero que en el fondo son el mantenimiento de esas estructuras que antes, y es parte también de la estrategia, cambiarle de nombre para aparentar pues de que sencillamente se ha avanzado en un espacio pues de favorecimiento del conflicto en Colombia. Entonces, uno se llama Águilas Negras, otros se llaman Los Rastrojos, otro se llama, bueno, ahí más o menos, según un estudio que acaba de hacer una ONG, se ha detectado 80 grupos en diferentes regiones del país, con diferente denominación, pero que corresponden a toda esa estrategia paramilitar y que lógicamente están ubicadas en zonas de desarrollo económico, de implementación de grandes megaproyectos. Si uno analizara el mapa de Colombia, donde están los principales grupos paramilitares, o las más llamadas bandas criminales, y lo compara con el mapa de los grandes megaproyectos, los grandes proyectos de infraestructura, perfectamente encaja ese mapa. Entonces el proceso paramilitar o la estrategia paramilitar está estrechamente ligada con intereses de orden económico y de favorecimiento de las reglas transnacionales. Sí, digamos que esa misma lógica, pues, como decía Carlos, el quitarles el estatus de paramilitares, el gobierno lo que pretende con ellos es quitarle el estatus político. Entonces les manda simplemente bandas criminales, como si fueran unas bandas que operan por la delincuencia. ¿Ya? Entonces, llamar las bandas criminales, pues le quita todo el peso político que tenían los grupos paramilitares, que como fue un proyecto de Estado, el paramilitarismo en Colombia, con eso también empiezan a separar de esa imagen que tenían de la relación entre el paramilitarismo con el gobierno. Entonces digamos que esa es otra también de las estrategias que vemos nosotros, pero claro, en últimas el paramilitarismo en Colombia es igual, es como lo que pasó con el DAS, se acabó el DAS en Colombia y se creó el Departamento de Seguridad, Administración de Seguridad, que es la CIA, y los trabajadores son los mismos, simplemente un día tenían la camiseta del DAS y al otro día tenían la camiseta de la CIA o Migración, ¿ya? Entonces, pero es lo mismo. Entonces, así mismo pasó con los paramilitares, ¿ya? Entonces, estas bandas operan de esta manera y esto hace pues que se le pueda quitar todo el peso político en el momento en que uno hace una demanda contra ellos, ¿ya? Porque son vistos simplemente como unas bandas así criminales, como es lo que le domina el gobierno. Pero para todas las comunidades, los mismos territorios, son los mismos grupos. Tengo una pregunta, porque tú hablaste del tema de la responsabilidad de las empresas en el conflicto, ¿no? Y es que realmente, ¿cómo se ve la relación entre el desplazamiento en las áreas donde ha habido mayor desplazamiento en Colombia y los recursos naturales que se explotan en esas zonas?
Bueno, mira, la responsabilidad de las empresas en el conflicto armado y sobre todo en el tema del desplazamiento masivo en Colombia es una responsabilidad sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque en algunos casos tal vez no se puede comprobar directamente, en otros sí. Por ejemplo, está la chiquita Branch, que fue juzgada en Estados Unidos por haber tenido vínculos por haber financiado los grupos paramilitares para que esos provocaran desplazamientos en las comunidades bananeras del Urabá chocuano y el Urabá antioqueño, y finalmente ellos beneficiarse con esos desplazamientos. Está Agropalmas en el Culbarao y Guamiandó, que también tiene actividades económicas de Palma en el departamento de Nariño, hacia el lado de Tumaco. Esa empresa como Agropalmas ha financiado grupos paramilitares para la usurpación de los territorios. Estos grupos paramilitares a favor de las empresas han desplazado gente y tienen investigaciones hoy. Inclusive Agropalmas tiene una demanda por el caso de Jihuamiandó, ¿ya? Entonces, en otros casos, como por ejemplo la Coca-Cola Company, también tiene responsabilidad pues está siendo investigada todavía por el tema del asesinato de varios de los sindicalistas de esta empresa, sindicalistas de Coca-Cola, que fueron asesinados por grupos paramilitares, pero que en últimas quien se beneficiaba más era la empresa, ¿ya? ¿De qué le servía un paramilitar matar a un sindicalista que defendía los derechos laborales en esta empresa Coca-Cola y Nestlé? Entonces, hay varios casos de responsabilidad empresarial, pues que ni siquiera empresarial, hay responsabilidad en el conflicto, ¿ya? Entonces, así pues, si no le puedo dar ejemplos, tenemos muchos ejemplos en Colombia. La Anglo Golachandi también tiene investigaciones por el caso de la Toma Suárez, en donde fueron asesinados unos líderes mineros afros de Suárez, Cauca, y la empresa Anglo Golachandi había pedido solicitud de título minero de ese territorio y luego le fue otorgado a la empresa Anglo Golachandi, aunque las comunidades afros usaban este territorio para explotación minera propia de los afros. Esto provocó una discusión entre las comunidades y la empresa, y finalmente la presencia de los grupos paramilitares provocó el asesinato de esos dos líderes y un desplazamiento en el municipio de Suárez. Entonces, eso todavía está en proceso de investigación, es decir, todavía a la empresa no se le ha juzgado por este hecho, pero sí se le ha relacionado, ¿ya? Hay unos casos que es muy difícil de demostrar, y es que cuando los paramilitares asumen la responsabilidad del hecho, tanto en el acto como en lo político, entonces tú no puedes decir que también es responsabilidad de la empresa, porque ya ellos asumen su responsabilidad y responden por ese hecho. Y eso es otra de las modalidades de lo que hicieron los paramilitares, asumir muchos de las masacres, asesinatos y desplazamientos que provocaron, lo asumieron como en el marco de su propuesta de la lucha contra el terrorismo guerrillero en Colombia. Entonces, luego cuando tú peleabas la vinculación de una empresa, como sucedió con Skanskan, que es una empresa sueca que construyó la represa de Urrá en el departamento de Córdoba, y en el marco de esa construcción de esta empresa fue asesinado Kimi Pernía, que era un líder indígena reconocido del pueblo de Veracatío. Kimi es asesinado porque Kimi denunció constantemente que la represa traía perjuicios para el pueblo indígena en Veracatío, que devastaba con la vida de los pueblos, y el resultado fue que los paramilitares lo desaparecieron y luego lo asesinaron. Pero ¿de qué le beneficiaban a los paramilitares esto? ¿Ya? Que se beneficiara la empresa que estaba construyéndola. Luego esta empresa salió del país porque le secuestraron dos de sus trabajadores, aparte de secuestros, y ahora volvió. Entonces, digamos que el tema de responsabilidad empresarial es un tema que muchas veces necesitó caer en Colombia, ¿ya? Tan solo la responsabilidad empresarial la someten al tema de lo laboral, pero todo el tema de los derechos humanos, el tema de lo ambiental, lo político, lo cultural, ni siquiera se nombra. Entonces, esa es una preocupación fuerte también en las comunidades. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros?
proyecto político de marcha hacia el futuro, los lazos con otro grupo de izquierda como el Polo, que ahora se volvió varios, y eso cómo está. Bueno, el tema de la relación entre Marcha y Polo Democrático Alternativo, lógicamente es ante todo de reconocer cada sector lo que ha construido y ante todo en términos de avanzar en espacios de la unidad se pueda coordinar. Desde Marcha Patriótica se le ha hecho una invitación al Polo para que se trabaje en función de una agenda nacional de movilización, de unificar esfuerzos y compromisos ambas iniciativas para fortalecer la lucha social, la movilización y la protesta. Efectivamente el Polo es un proyecto fundamentalmente de participación de organizaciones políticas de izquierda que ha tenido un desarrollo fundamentalmente en el tema electoral, aunque la última participación pues tuvo un retroceso, y eso no hace que se entre pues ni a descalificar ni mucho menos pues a poner en duda la posibilidad de que esta propuesta pues pueda continuar desarrollándose. Y no se puede ver antagónico el hecho de que estando el Polo surja la Marcha Patriótica, o que va a haber una disputa allí entre escenarios en términos pues de las iniciativas o de las propuestas que cada sector tras de sí ha venido formulando. Y en ese espacio que mencionaba de la Coordinación Nacional de Movimientos de Organizaciones Sociales, el Polo Democrático es parte integrante también de esa coordinación. Entonces hay más puntos de coincidencia, hay más identidades del orden político que aspectos que puedan de alguna manera asumirse como contradicciones o como hechos que pongan en duda la posibilidad de avanzar en esos espacios de la unidad. Entonces, ante todos los lazos de fraternidad y espacios pues de perspectiva de un trabajo unificado. Solo quería como agregar un poco que el tema de que son muchas organizaciones las que en Colombia están buscando la unidad. En el caso de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas también está sucediendo. Se están uniendo en la discusión sobre el tema del territorio y la explotación de recursos. Y Gustavo, no sé si quiere agregar un poco con respecto al polo minero que tuvo lugar hace muy poco tiempo en Colombia. Ahí estuvieron sentados afrocolombianos, indígenas que tienen concepciones diferentes y también experiencias diferentes de organización, discutiendo el tema porque nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poco sobre... Sí, bueno, en el tema de la minería, hay que entender que en Colombia hay un sector de las comunidades afros que practican la minería. Ellos lo hacen en el marco de un proceso ancestral, puesto que como fueron pueblos esclavizados y siempre usados para la explotación minera de los colonos, después por herencia se dedicaron a esa actividad del bariqueo, de la pequeña minería artesanal, y muchos digamos que toda su vida y todas las generaciones han vivido de la minería, y es respetable, ¿ya? Hay otros que tal vez decimos no vamos con la minería de ninguna de las formas, pero hace poco nos reunimos las organizaciones indígenas y afros que tienen la afectación de la minería, es decir, aquellas que ya viven el problema de la minería, ya se hace porque practican minería en sus territorios y esto les ha generado conflictos, o ya se hace porque han llegado el proyecto de la minería extensiva o la minería a cielo abierto desarrollada a través de las empresas. Las organizaciones indígenas nos reunimos en Cali a debatir un poco sobre cuál es la postura del movimiento afro y del movimiento indígena frente a la situación de minería en el país. Hemos llegado a dos puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo es que nosotros no estamos con la minería que se desarrolla a través de las empresas nacionales y multinacionales, es decir, no estamos ni con la mediana ni con la grande minería. Ahora, respetamos las organizaciones colectivas que desarrollan la actividad minera, la pequeña actividad minera en sus territorios. La respetamos en el marco de un trabajo conjunto con los pueblos, porque como lo decía Carlos, no se trata de que lo que nos divide empezar a pelear, que si no nos ponemos de acuerdo con la minería, pues por lo menos nos ponemos de acuerdo, es que no queremos la presencia de las empresas multinacionales en los territorios colectivos.
Esto pues, finalmente provocó la creación de la Coordinación Regional del Pacífico, que es esta alianza de las organizaciones indígenas y afros para, hoy el punto fuerte es el tema de la minería, pero no es el objetivo, es decir, estamos también por el tema de los monocultivos en el territorio, el tema de los cultivos de uso ilícito que están afectando a las comunidades indígenas y afros, en muchos casos son amenazados para que sirvan esos cultivos. Entonces estamos como en la construcción de una agenda de trabajo para la reivindicación de los derechos en conjunto, pueblos afros e indígenas, porque en muchas ocasiones han tratado de dividirnos o ponernos en pelea, ponernos a pelear los afros con los indígenas, y eso sucede mucho en Colombia. Entonces, muchas veces en Colombia el gobierno como estrategia le da tierra, como pasó en Turbarao y Guamiandó, cuando el gobierno tuvo la obligación de restituir a las tierras a los afrocolombianos desplazados por el conflicto armado. En la restitución de tierras, el gobierno le adjudicó tierras a los afros, en los territorios colectivos de los afros, sobre el resguardo indígena. Es decir, resguardo que lleva un territorio que era conocido como resguardo indígena, encima de ellos les montaron el consejo comunitario. ¿Y cómo era la pelea? Pues los indígenas se ponían a pelear con los afros porque es que los indígenas defendían que era su territorio. Los afros pues venían de un desplazamiento y el gobierno decía, ese es su territorio. Y cuando se encuentra que tiene dos dueños, pues la lógica era poner a pelear a los afros de Turbarao y Guamiandó con los indígenas de ese territorio. Luego ya se logró mediar y entender que la pelea no es entre nosotros, sino entre el mismo Estado que nos está poniendo esas trabas a nosotros para ponernos a pelear. Lo que se está exigiendo ahorita al gobierno es que toda esa cantidad de tierras que hay en Ejiwamiento a manos de las empresas y paramilitares, pues que se les entregue a los afros y se les reubique y se respete lo que es el resguardo, ¿ya? Entonces digamos que esta situación nos ha llevado a empezar a trabajar en coordinación, pero los pueblos afros tienen sus organizaciones aparte, es decir, su autonomía en el momento de tomar su determinación en los pueblos indígenas. Nos encontramos en nuestros espacios como así, digamos, con el marco de la marcha patriota, es decir, nos encontramos en puntos para lucharlos en común, ¿ya? Estamos apenas iniciando con este proceso, esperamos nos vaya bien también. Hoy, como digo, el tema es un poco la minería en los territorios indígenas y afros. Una pregunta, ¿la marcha patriótica nomás está en Bogotá o en varias partes de Colombia? No, esa es una construcción nacional. Hoy, desde el punto de vista organizativo, en 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, en 30 hay consejos patrióticos departamentales, que es la estructura interna y de alguna manera de discusión política de la marcha patriótica. Estamos en un proceso de construcción, es una iniciativa nueva, apenas un mes desde que se constituye como tal, pero lo importante es que ha posibilitado puntos de encuentro de identidades y ante todo de actuaciones conjuntas del movimiento social y popular colombiano en lo que hemos llamado las convergencias de las luchas urbanas y de las luchas urbanas. Sí, es muy importante lo que piensa el compañero en términos de que no es un proceso que surge de manera espontánea del 21, 22 y 23. El 20 de julio de 2010 tuvo la primera aparición pública de la marcha patriótica a partir de los actos conmemorativos del Bicentenario. El 20 de julio es una fiesta nacional en Colombia y lógicamente el establecimiento siempre fue las fechas históricas que representan o pretenden reivindicar acciones de lucha, ¿cierto?, de la memoria histórica de los pueblos. Pues los gobiernos siempre lo que hacen es desvirtuar esas fechas históricas y las convierte en días de fiesta común y corriente. Entonces, desde el movimiento social y campesino se dijo, hay que reivindicar el 20 de julio como un hecho histórico en el cual se reivindica el tema de la independencia, y por eso Marcha Patriótica asume como parte de su definición política
la segunda, avanzar por la segunda y definitiva independencia. Entonces, ese 20 de julio lo que se hizo fue validar, reconocer el papel de todo lo que significó la gesta libertadora de Simón Bolívar, pero también el reconocer el papel protagónico de los patriotas que lucharon pues contra el yugo español y que avanzaron en un proceso pues de independencia, esa primera independencia en nuestro país. La memoria histórica del pueblo, de sus organizaciones, de lo que hombres y mujeres en su momento asumieron como un ideario, ¿cierto?, de unidad, de integración latinoamericana, como definición de lo que Bolívar de alguna manera legó para las naciones de América Latina, y donde ese ideario en ese momento pues jugó su papel a partir pues de la gesta libertadora de aquellos patriotas, aquellos hombres y mujeres que asumieron una labor muy importante de avanzar en la independencia de nuestro país. Compañeros, A diferencia de la política del expresidente colombiano. Quedamos para una última pregunta, entonces, sí. Perdón, para no escuché bien la pregunta, qué pena. A diferencia de la política exterior del expresidente colombiano Uribe, hoy el presidente Santos está llevando otra táctica política hacia el exterior. ¿Cómo consideran ustedes, cómo repercute esa nueva forma de hacer política hacia el exterior por parte del presidente Santos, por un lado? Por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias políticas y sociales de las 7 bases norteamericanas en Colombia hacia el Cono Sur? Bueno, frente a la primera pregunta, efectivamente ha habido un restablecimiento de relaciones, fundamentalmente con lo que llamamos los países vecinos, Venezuela y Ecuador, que son países fronterizos con Colombia. Uribe en su momento asumió una política agresiva de confrontación, pero lo que hace Santos no puede ser visto como que se volvió demócrata de la noche a la mañana y entonces asumió una actitud de restablecimiento de relaciones. Ese tema diplomático es muy complicado y está correspondido de alguna manera desde el punto de vista político, porque hay que decir que los 3 países, el intercambio económico y de desarrollo entre las 3 naciones, pues de alguna manera se favorece. Entonces, el restablecimiento de relaciones es parte de una estrategia, de alguna manera, de pretender establecer cierto equilibrio en el desarrollo económico, fundamentalmente de la política colombiana hacia Ecuador y hacia Venezuela. Pero también hay que decir que a Santos no le interesa avanzar en una guerra o una confrontación en la región con estos 2 países. Es decir, Santos su prioridad es fundamentalmente en desarrollo y por eso ha sido reiterativo cuando dice el conflicto colombiano lo resolvemos nosotros, lo dice Santos. Cuando hay países que han ofrecido su intermediación en la lógica pues de ser punto de apoyo en un eventual proceso de negociación, entonces es una estrategia también, ¿no?, de no cazar, no tener enemigos en sus países de alguna manera vecinos, y eso sirve como una cortina de humo para que en desarrollo de la guerra, de la confrontación y ante todo el escalamiento del conflicto, pues sencillamente no facilitar o no permitir que haya no en la intermediación, sino de alguna manera gestos en términos de paz desde los países, que para nosotros es supremamente importante porque ya han habido experiencias y donde la comunidad internacional ha jugado un papel destacado en ser propositivo frente al tema de la paz. La segunda pregunta frente al tema ya de la presencia o la posible instalación de las bases militares norteamericanas, pues representaría fundamentalmente un hecho no solamente de violación de la soberanía de nuestro país, que de tiempo atrás se viene presentando de manera abierta. Ese tema del otorgamiento de títulos mineros que mencionaba el compañero, de la presencia de grandes transnacionales, es parte de una política imperialista. Y eso está asociado también al desarrollo del conflicto, ya lo explicábamos. Esas grandes empresas transnacionales están ubicadas en puntos donde hoy el paramilitarismo desarrolla sus principales acciones. Entonces, el tema de las bases militares son para, de alguna manera, perpetuar el conflicto a un mayor escalonamiento, una guerra más tecnificada, más avanzada, pero también
en la posibilidad de que Colombia sea el punto, o lo que llamamos nosotros una plataforma de intervención norteamericana en una posible agresión a pueblos de América Latina, fundamentalmente de América del Sur, que han avanzado en procesos muy importantes de transformaciones, de cambios y ante todo pues de construir su propio destino. Lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en el mismo Perú, donde hay un ascenso de la lucha social, donde ahí se han generado cambios importantes, porque ya Estados Unidos, como siempre decíamos, era el patio trasero, ¿cierto? América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy ya el panorama o el mapa político ha cambiado. Y mire, una actitud digna que asumieron los pueblos de América Latina en desarrollo después de la famosa Cumbre de las Américas, donde el señor Santos pues pretendió fungirse como el componedor, como el gran demócrata pues de la región, ¿cierto? Mira lo que pasó, 3 jefes de Estado no fueron a la cumbre, Venezuela, Nicaragua y Correa, Ecuador, y se retira Argentina y se retira Bolivia, y no hay un acuerdo, no hay posibilidad de que se firme una declaración final o política de esa cumbre. Entonces se están generando cambios muy importantes en América Latina, eso es un hecho significativo, y por lo tanto los Estados Unidos en desarrollo pues, de la presencia de la cuarta flota, ¿cierto? Que siempre en medio de las crisis, ustedes saben que los países capitalistas tienen una forma de amortiguar sus crisis económicas es a partir del estímulo y fortalecimiento de guerras, ¿cierto? De confrontaciones, de agresiones militares, para de alguna manera a través de eso tratar de solventar esas crisis económicas que lo han colocado en una situación de riesgo. Entonces es una situación muy complicada. Nosotros hemos dicho que de rechazo total a lo que ha significado pues esa instalación de las bases militares. Correa asumió una actitud digna, la base militar de Manta fue de alguna manera desmantelada, fue retirada de Ecuador, pero hoy lo que era la estructura de la base militar de Manta está proyectada fundamentalmente en desarrollo de esas 7 bases militares, que también en los puntos donde se van a instalar esas bases militares en Colombia son fundamentalmente puntos estratégicos de desarrollo económico, pero también desde el punto de vista de lo que significa la geopolítica y la perspectiva de un proyecto intervencionista, pues son referencias importantes que van a facilitar pues en el tema pues de abastecimiento militar, de desarrollo mismo de la tecnología de la guerra, que son una punta de lanza de los Estados Unidos, y que lógicamente Colombia ha sido y seguirá siendo una prioridad fundamental para los intereses norteamericanos. ¿Por qué Colombia no apoya el pedido soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas? ¿Qué consideran ustedes? Porque Santos, en el desarrollo de su política de tener de alguna manera amigos, pero amigos poderosos, significa también desde el punto de vista económico los intereses que tiene con Gran Bretaña, fundamentalmente con el Reino Unido, ¿cierto? Y esa lógica misma, esa tríada que hay ahí pues entre los grandes países capitales, Estados Unidos, Gran Bretaña y por supuesto la presencia de grandes empresas transnacionales en Colombia, compañías pues en las cuales hay una incidencia o hay capital fundamentalmente de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces lo más cómodo es sencillamente colocarse a favor de quien le representa desde el punto de vista económico mayores posibilidades. Es obvio que no va a estar a favor de la posición digna de Argentina, de la presidenta Cristina Fernández, quien ha reclamado pues el derecho legítimo de los argentinos a reclamar pues la soberanía sobre las Islas Malvinas, y que lógicamente frente a lo que fue la confrontación que ya conocimos, también Colombia jugó un papel bastante, prácticamente creo que quedó solo Colombia defendiendo la posición en esa guerra fratricida que hubo en ese momento contra el pueblo argentino, y donde pues desafortunadamente pues siempre estos gobiernos que han estado sometidos a los designios del imperialismo pues son de alguna manera parte pues de esa estrategia norteamericana de sometimiento y de control. Para una cosa similar, entonces, ¿cómo ven ustedes el reclamo de Nicaragua sobre esa independencia?
Es diferente. Es diferente, lo que pasa... Le doy la oportunidad a las últimas respuestas que los compañeros puedan preguntar y damos fin para que los otros compañeros puedan. Ahí es diferente. Lo que pasa entre Argentina y el conflicto por las Malvinas obedece una política imperial, ¿cierto? De colonización de un territorio específico y donde pues está claro que le corresponde a la Argentina su derecho legítimo sobre las Malvinas. En el caso de Colombia y Nicaragua, allí lo que hay es el desconocimiento de un tratado internacional que le